Santa Sabina, viuda y mártir. Murió hacia el año 122. Escuchen qué historia tan impresionante. Que nos dejemos inspirar por ella y dejemos hacer a nuestro Señor Jesucristo todo lo que quiere hacer en nuestra alma. Día 29 de agosto. Hacia el año 120, reinando el emperador Adriano, la noble viuda Sabina hacíase notar entre las más célebres matronas de Roma. Su palacio estaba situado en el Aventino. Era viuda del patricio Valentín e hija de un explotador de minas, Metalarius, llamado Herodes, que había sido bastante rico para dar 3 veces, a sus expensas, fiestas públicas al pueblo en el reinado de Vespasiano. Pero la riqueza y nombradía habían sumido el alma de Sabina en gran pobreza espiritual, pues era pagana. La providencia sirvióse de una joven siriaca llamada Serapia para atraer a nuestra santa al gremio de la fe cristiana. Santa Serapia. Sabina había recibido en su palacio a una joven originaria de Antioquía. ¿Qué circunstancias trajeron a Serapia desde la lejana Siria y le habían abierto en Roma la casa y la amistad de Sabina? El historiador no nos lo dice. Parece ser que Serapia siempre fue una ferviente y virtuosa cristiana. A menudo conversaba de religión con su amiga y acabó felizmente por disipar sus prejuicios paganos. Sabina recibió el bautismo y entró con paso rápido en los caminos de las virtudes cristianas. Esta no fue la sola conquista de la piadosa Virgen. En Roma se habló mucho de esta conversión. Serapia fue denunciada al prefecto como una propagadora peligrosa de la religión de Cristo. Cierto día, Sabina ve que a la puerta de su palacio llega una escuadra de soldados. Venían a detener a Serapia. La patricia, espantada, temblando por la joven siriaca a quien amaba como a su hija, hace cerrar inmediatamente la puerta, llama a todos los criados de la casa, les ordena que pongan barricadas en la puerta de entrada y que resistan a la violencia de los invasores. Pero pronto Serapia llega y le dice: «Señora y madre de mi vida, permite que me vaya a donde me llaman. No me quites la preciosa e inestimable corona del martirio. Tú haz oración y confía en nuestro Señor Jesucristo, que te será esposo, padre y maestro, supliendo aquello que mi corta capacidad no ha alcanzado a enseñarte. Yo creo y tengo gran confianza en mi divino esposo Jesús, que aunque soy indigna y pecadora, me ha de recibir por su esclava y me dará la fuerza de caminar por los senderos de sus siervos, los santos. Serapia, maestra e hija mía, replicó Sabina, quiero vivir o morir contigo, no me separaré jamás de ti. Entretanto, los soldados golpeaban violentamente las puertas. La patricia ordenó entonces preparar su litera. Serapia se entregó a los satélites y Sabina, llevada en litera, a la manera de las grandes matronas romanas, la siguió hasta las puertas del pretorio. La verdadera nobleza. Sin embargo, se anuncia al prefecto, llamado Berilo, que la ilustre viuda de Valentín viene siguiendo a la acusada. El magistrado se levanta pronto y sale a su encuentro, debajo del pórtico del pretorio. «Pero, noble señora», inquirió, «¿en qué piensas? ¿Así degradas tu linaje? ¿Has olvidado quién eres? ¿No sabes de quién eres hija? ¿Has perdido el recuerdo de tu marido?
Por fin, ¿no temes la cólera de los dioses adhiriéndote a la secta de los cristianos tan despreciada? Vuelve a tu casa y cesa de proteger a esa maga y hechicera que te ha engañado y a muchos otros y sacado de juicio. Quisiera el cielo que esta pretendida hechicera te hubiera seducido como a mí, que te hubiera apartado del culto abominable de los ídolos y te hubiese hecho conocer al Dios único y verdadero, que remunera con vida eterna a los buenos y castiga con perpetua pena a los malos. Berilo, no atreviéndose sin órdenes superiores a castigar a una patricia, aparentó calmarse y le permitió llevarse a su amiga. Martirio de Santa Serapia. Pero esto no era más que una moratoria. 3 días después, Serapia fue inopinadamente detenida y llevada ante el prefecto. Sabina la siguió a pie y osó echar en cara al magistrado su injusticia al perseguir a una inocente. Cristo nuestro Señor, añadió ella, sabrá castigarte a ti y a tus crueles emperadores. El prefecto aparentó no escucharla. Dirigiéndose entonces a Serapia, le ordenó sacrificarse a los dioses, pero rehusando la joven con energía tal proposición, fue entregada por el prefecto a 2 subalternos egipcios, dándole todo poder sobre ella. Pero Jesucristo veló sobre su sierva y ésta llamaba a su divino maestro en su socorro, suplicándole también que sostuviera el ánimo de Sabina. Esta doble oración fue escuchada. Tras diversos suplicios, el prefecto condenó a Serapia a morir al filo de la espada. Cortaron la cabeza a la animosa virgen cerca del arco de Faustino, dice el hagiógrafo. El día 4 de las calendas de agosto, es decir, el 28 de julio. Virtudes de Santa Sabina. Sabina recogió como tesoro inestimable el cuerpo de la Virgen y mártir. Lo embalsamó con aromas y perfumes y le dio sepultura en el rico sepulcro que se había hecho construir para sí misma junto al solar de Vindiciano en el Aventino. A partir de este día, Sabina no pensó más que en la patria celestial, a donde esperaba ir a juntarse un día con su santa amiga y ahora protectora. Dióse a la práctica de las buenas obras con ardor y generosidad infatigable, empleando copiosamente para ello los medios que su posición y riquezas le procuraban. Distribuía abundantes limosnas, visitaba a los enfermos y se metía hasta en los más miserables tugurios para socorrer y consolar a los desgraciados, y particularmente a los cristianos presos por la fe. Esto era exponerse al martirio, bien lo sabía ella, pero esta perspectiva no la asustaba. Fíjense algo curioso de ella, de Santa Sabina, es este amor que le tuvo a Santa Serapia y quería ir a reunirse con ella. Fíjense el amor que un santo lleno, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo, por eso es que podemos ser santos, porque nos llenamos de Dios, quería ir a alcanzarla. Como nosotros tenemos este deseo de ir a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, que no nos baste la misa, que ya es algo enorme, que no nos baste estar delante de Él, que ya es algo inmenso, sino que también queremos un día reunirnos con Él y estar con Él para siempre, de una manera ya completamente perfecta. Y bueno, también formar parte de esa familia de santos. Su martirio. Detenida por orden del prefecto, se la condujo al pretorio. He aquí, tal como reconstituyen el hecho de las actas de la mártir, el diálogo que se mantuvo entre ella y el juez Elpidio. Elpidio: ¿no eres tú Sabina, viuda del ilustre Valentín? Sabina: sí, lo soy.
Elpidio, ¿por qué pues has olvidado la dignidad de tu posición para unirte a los cristianos, esa raza digna de muerte? ¿Y por qué no respetas a los dioses que nuestros emperadores adoran? Sabina, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo de que por intercesión de su sierva Serapia se ha dignado purificarme de mis pecados y librarme de la servidumbre de los demonios, sacándome de los errores en que estáis todos sus adoradores. Elpidio, ¿pretendes pues que no solo nosotros, sino también los augustos Césares, nuestros señores, adoramos a demonios y no a dioses? Sabina, lástima que no adoréis al verdadero Dios que ha criado todos los seres y que gobierna como le place las cosas visibles e invisibles. En vez de adorar a las ridículas e insensibles estatuas de los demonios, con los cuales tú y tus crueles emperadores iréis a quemaros en las llamas del infierno. Lleno entonces Elpidio de verdadero furor, exclamó: juro por los dioses que si no les sacrificas, tu condenación a muerte no se hará esperar, perecerás a espada. No, no sacrificaré a tus demonios, replicó Sabina. Soy cristiana. Cristo es mi Dios. A Él adoro, a Él sirvo, y no sé sacrificar más que a Él. Entonces el prefecto pronunció la sentencia en estos términos: mandamos que Sabina, por haber sido rebelde a los dioses y haber blasfemado contra los augustos emperadores, nuestros señores, sea atravesada por la espada y todos sus bienes confiscados. Del mismo modo que a Serapia cortaron la cabeza a la noble matrona junto al arco de Faustino, los cristianos tomaron su cuerpo y le pusieron en la misma sepultura donde ella había sepultado a su maestra Santa Serapia. Esto sucedía el 29 de agosto, probablemente el año 122, es decir, uno después del martirio de su maestra en la fe. Con esta misma fecha, 29 de agosto, consta en el Martirologio. Dice qué bonito, ¿verdad? Un año después la sigue su alumna y ella sigue a su maestra. Por error, algunos calendarios o misales del siglo XV ponen en el 31 de marzo la fiesta de Santa Sabina. En ello hay confusión manifiesta. Verosímilmente se refieren a Santa Balbina, Virgen romana, venerada el mismo día. A veces, cuando un católico pierde a un familiar, es importante que comprendamos que nuestras oraciones son muy necesarias para que ellos puedan llegar al cielo. Sobre todo en estos tiempos en los que hay tanta distorsión de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y de sus sacramentos, que son lo que nos alcanza el cielo. Necesitamos esforzarnos tremendamente para pedir oraciones por nuestros familiares. Manda pedir muchas misas. Pide las misas gregorianas para tus fallecidos. Hay muchísima distorsión en esto. Hay personas que están en pecado mortal y que están rezando y bueno, esos rezos no llegan a Dios. Entonces es muy importante que lo hagas a través del santo sacrificio de la misa. Por eso el Papa Gregorio ha puesto misericordiosamente las misas gregorianas para que tú puedas confiar en Jesús, en su poder, en su sangre, y estas almas puedan llegar al cielo. Hay personas que creen que porque se murió llegó al cielo. Esa es una mentira del modernismo. Muchos de ellos van a necesitar oraciones inclusive, para que la gracia les consiga el arrepentimiento en el último momento de vida. Nosotros no podemos saber si una persona logró arrepentirse o no, pero las formas en las que podemos ayudar es por la oración. Entonces, recordemos que en Dios no hay tiempo.
Probablemente un familiar tuyo o alguien que tú amabas murió hace 1 año o 3 años. Y las oraciones que tú mandes a pedir hoy a través del santo sacrificio de la misa aún podrían hacer un milagro en el pasado, porque para Dios no hay tiempo. Pero es muy importante que tú te comprometas con amor. Fíjense el compromiso de estas dos santas, la una con la otra. La santa Serapia con Dios, quería ya irse a encontrar con él y pidió por ella para que ella tuviera el ánimo de perseverar. Y ella sabía que si le era fiel a Jesucristo, Cristo le concedería que tuviera Santa Sabina la fuerza para seguirla. Y esto ocurrió y le siguió. Al tener el martirio, al no sucumbir ante las presiones y negar a nuestro Señor Jesucristo. Hoy hay muchas personas que no tienen esta fortaleza y es muy importante la oración. Mándate pedir misas. Es muy importante, miren, usen sus recursos para eso. Es muy importante, como dice nuestro Señor Jesucristo, con el dinero inicuo hazte amigos, hazte amigas de las almas del purgatorio, hazte amigo de los santos y pídete misas. El santo sacrificio de la misa es lo más grande que tenemos. Puedes mandarme al +52 56 12 06 70 32 para que pidas misas aquí. Es muy importante que supliques por esta gracia. Hoy yo que tengo el entendimiento de lo que es, ojalá lo hubiera tenido hace tanto tiempo, donde gasté tanto dinero en cosas tan superficiales, tan absurdas. Si yo pudiera dar un brinco atrás, usaría todos mis recursos para pedir misas por las almas del purgatorio, por mi familia, por mí misma. Y le suplicaría a nuestro Señor Jesucristo la santidad para poderlo amar como Él merece ser amado. Tal vez hoy tú no tengas el entendimiento completo de lo que te digo, pero confía en mí. Confía en mí porque eso te va a dar el entendimiento y vas a lograr comprender lo que hoy tal vez no entiendes. Hace unos días en una dirección espiritual una persona me decía, Dulce, es que yo no entiendo por qué gente quiere pedir el martirio. A mí se me hace algo cruel. Bueno, es que sus ojos todavía son muy humanos, pero el deseo del martirio solamente se puede ver con los ojos divinos. Ahora, para los que todavía tienen ojitos humanos y que yo suplico al Señor para que les dé ojitos divinos, tú tal vez has perdido a alguien y estás muy sufriente por esa persona y estás con una depresión tremenda. Yo te diría que pidas misas por aquella persona para que le alcances el cielo, porque definitivamente esa era la voluntad de Dios, que todos lleguemos al cielo. Y no sufras más por esa persona, sino demuéstrale tu amor pidiéndole misas y después pídele a Dios la fuerza, el amor, para un día alcanzar también a estar con esa persona. Porque mientras estemos aquí en la tierra, corremos el grande riesgo de condenarnos. Y tú puedes ser un gran amigo de esa persona, porque pidiendo misas para esa persona le alcanzas el cielo, la posibilidad de cielo, y pidiendo misas para ti, puedes alcanzar esa posibilidad de un día estar los dos en el paraíso con Dios, para Dios. No sirve de nada una depresión. La depresión no viene de Dios. Así que hoy mismo levántate y pide misas para que todos esos velos que han caído, obviamente del demonio que no quiere que estemos en el cielo, tú puedas liberarte. Porque ese demonio que nunca va a volver a estar en el paraíso, nunca, porque fue criatura de Dios y le rechazó, quiere envidiosamente que tú no llegues al cielo, porque un hijo siempre va a poder llegar al cielo si se arrepiente, si reconoce a Dios como su único Dios y su único Rey, si enmienda su vida, por supuesto que sí tiene tiempo, pero Satanás nunca. Y por eso es que Satanás no va a descansar
hasta arrastrarte con él al infierno. Por eso es que los que estamos todavía en la tierra debemos de tener un gran temor de condenarnos, porque eso nos alejaría del mayor de los bienes, que es Dios. Construcción de la iglesia de Santa Sabina. En el año 425, en el pontificado y por los cuidados del Papa San Celestino I, un sacerdote oriundo de Iliria, llamado Pedro, huyendo de los dioses caducos de la presente vida, como más tarde rezará una inscripción, distribuía generosamente sus riquezas en buenas obras. Sustituyó por una iglesia dedicada a Santa Sabina el oratorio primitivamente erigido sobre la tumba de las dos santas en el monte Aventino y adornó ricamente su sepultura. La dedicación de esta iglesia, que fue terminada en el pontificado de San Sixto III, fallecido en 440, tuvo lugar el 3 de septiembre y desde entonces se estableció la costumbre de celebrar la fiesta de Santa Serapia en ese día, aunque su martirio fue el 28 de julio. Esta iglesia es una de las antiguas basílicas romanas mejor conservadas. Llámasele la hermana de la iglesia de Santa María la Mayor, Basílica Liberiana, pues las dos se acabaron en el mismo pontificado. Sin embargo, Santa María la Mayor es más antigua, ya que se empezó a mediados del siglo IV. El origen de la Basílica de Santa Sabina se perpetúa en una gran inscripción en verso, esculpida en mosaico con letras de oro sobre fondo azul, que se encuentra en el interior del edificio por encima del dintel de la portada. La Basílica de Santa Sabina, iglesia estacional. Esta basílica es una de las iglesias estacionales de Roma, ciudad de santuarios, a donde desde la pacificación de la iglesia los cristianos iban en procesión los días de ayuno y en donde asistían a la misa celebrada por el soberano pontífice. Como tal, figura ya en el sacramental de San Gregorio Magno a fines del siglo VI. Desde ese momento la estación se celebra el miércoles de ceniza. Más tarde se tendrá simultáneamente en la iglesia de San Alejo, designada por Urbano VIII, y en Santa María in Cosmedin. Tiene concedidas indulgencias parciales en número de 15 años y 15 cuarentenas. Pero de estas tres estaciones, la de Santa Sabina era la más célebre, a causa de la lúcida cabalgata en que tradicionalmente participaban los soberanos pontífices. En ese día tenían allí capilla pública e imponían la ceniza al pueblo. Benedicto XIV fue varias veces. Clemente XIII hizo lo mismo el primer año de su pontificado, pero desde entonces los papas celebran el miércoles de ceniza en el Palacio Apostólico. Conmovedora ceremonia el día de San Gregorio Magno. Entre las ceremonias que presenciara la iglesia de Santa Sabina, ninguna sin duda fue más imponente que la procesión expiatoria que se verificó en el año 590, por mandato de San Gregorio Magno. Este ilustre pontífice acababa de subir al trono de San Pedro cuando se declaró en Roma una peste espantosa. Las víctimas eran innumerables y el azote no podía ser conjurado. El Papa decidió entonces que se hiciesen en Roma procesiones solemnes en las cuales participase durante 3 días consecutivos toda la población civil. Fíjense cómo los papas involucraban a todo el pueblo ante estas situaciones, porque claro que es muy importante la oración, el ayuno, las peregrinaciones. Nosotros te seguimos invitando al retiro Los Hijos Victoriosos de María Santísima, que va a ser el día 4, 5 y 6 de octubre, acá en el Estado de México, en Tepozotlán, un pueblito mágico muy precioso, donde hay muchísimos mártires, hay una un tremendo convento, una tremenda catedral, es preciosísimo. En este retiro
va a ser impartido por Monseñor Rodrigo da Silva. Es muy importante que asistas, muy importante que busques la santidad. A veces los católicos están demasiado acomodados y no buscan todas las posibilidades que da Dios para la salvación. Aquí va a haber completud de bautismo. Recuerden que el bautizo fue cambiado en 1969 y le quitaron exorcismos. Es muy importante que los obtengas todos, que permitas esa oración de exorcismos que hace sobre ustedes el obispo. También va a haber confirmaciones. Después del 69 también hay muchas cosas cambiadas y muchos no están verdaderamente confirmados. Va a haber confesiones generales como si nunca te hubieras confesado. Va a haber misa en el rito tradicional, que es el rito de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces es muy importante que tú aproveches. Si tú no aprovechas, créeme que un día, creas o no, entiendas o no, te vas a arrepentir enormemente de no haber hecho todos los esfuerzos para ganar todo esto que Dios te estaba brindando en este momento de tu vida, que es cuando tú puedes ganar todos estos privilegios. Así que puedes ponerte en contacto con la oficina más 52 56 12 06 70 32 para que te demos todas las informaciones necesarias. Estamos atravesando muchísimas situaciones en estos tiempos y no pinta para que sea mejor. Por eso necesitamos adquirir toda la fuerza del Espíritu para poder atravesar todo lo que se venga. No va a ser con nuestras fuerzas humanas que podamos atravesar todas las dificultades, pero siempre acompañados de la fuerza divina de Dios en nuestras vidas. Continúo la lectura. Fueron las famosas procesiones septiformes, así denominadas porque el pueblo fiel participó en ellas en 7 grupos o letanías distintas. La primera, la de los clérigos, salía de San Juan de Letrán. La segunda, de los hombres, salía de San Marcelo. La tercera, de los monjes, salía de los santos Juan y Pablo. La cuarta, de las religiosas, salía de los santos Cosme y Damián. La quinta, de las mujeres casadas, salía de San Esteban. La sexta, de las viudas, salía de San Vidal. Y la séptima, de los pobres y niños, salía de Santa Cecilia. Vean qué importante es unirnos todos. Todos, yo ahorita no te estoy hablando de multitudes, porque hoy las multitudes están durmiendo. Hoy se trata de ti, que amas a Cristo, que estás dispuesta a todo por Él. A ti que estás dispuesto, que amas a Cristo, que estás a todo por Él, para que nosotros asistamos a este retiro. Nos tiene que preparar el Espíritu Santo para todo lo que viene. Este tiempo ya no es de multitudes, este tiempo es de calidad de santos, dispuestos a creer, así como María Santísima. Ella creyó, ella era una, ¿qué una, verdad? No cualquier una, pero era una y creyó. Y por ella, que es la que le pisa la cabeza a la serpiente, se pudo lograr todo el tema de la redención. Ahora viene el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que creer, que confiar, que darnos valor para hacer todo lo que es necesario. Y de uno en uno, probablemente de cada país. Ojalá de cada estado, eso sería maravilloso. Pero probablemente va a ser uno de cada país. Entonces, esto es muy importante, recibir todo lo que Dios nos está dando, ¿sí? Así que recuerda que para el retiro acá hay 2 aeropuertos internacionales de donde tú puedes desplazarte de cualquier lugar del mundo y hay una terminal de autobuses y bueno, hay estacionamiento también en el lugar donde es el hospedaje, un lugar muy bonito, ¿sí? Y vamos a poner todo el empeño. Si nosotros no podemos el empeño, entonces ¿quién lo va a hacer? Pero tienes que creer. En la semana platicábamos con el padre Gabriel y nos decía que la palabra creer ha perdido muchísima potencia y valor, porque bueno, ahora se dice con mucha facilidad, pero la palabra en latín, que significa creer, venía acompañado de movimiento, ¿sí? No es solo creo que, como yo creo, no, es un creo y hago, creo y actúo, creo y estoy dispuesto, creo y me determino a vivir en lo que yo estoy poniendo mi esperanza. Si tú dices creer pero no actúas, entonces eso no es un verdadero creer. El creer de María, el fiat, ¿sí? Hágase,
Era un hágase como el de Dios, fiat lux. Hágase la luz y se hizo. Ella dijo, hágase en mí, y dejó que Él, que es todopoderoso, haga en mí. Ahora nosotros también debemos creer con ese fiat y estar dispuestos a unirnos con el ejército de Dios, a unirte en este retiro para poder recibir las instrucciones que Dios dará a su iglesia católica. Donde está el obispo está la iglesia. Y hoy hay muy pocos obispos, aunque todavía hay, bendito sea Dios, pero muy pocos que están dispuestos a hacer lo que hacen los obispos, como en este caso Monseñor Rodrigo da Silva, como hay otros casos como Monseñor Altamira también, como hay otros casos como Monseñor Ruá, que están luchando por su iglesia católica, pero ya no hay muchos. Entonces, donde hay que unirnos a ellos, hay que apoyarlos, creyéndoles, hay que apoyarles siguiendo al verdadero pastor. ¿En dónde están esos fieles que van a seguir? Como aquí, por ejemplo, en este caso el Papa dio la instrucción, todos los obispos se movilizaron, los sacerdotes, y salieron, miren, todos los que salieron, los clérigos, los monjes, los hombres, las mujeres, las religiosas, los niños y los pobres, todos salieron en combate. No puede salir solamente el obispo solo. No puede solamente salir el fiel solo. No puede salir solamente la religiosa sola. Necesitamos salir unidos. Continúo la lectura. Todas se reunían en Santa Sabina el primer día para dirigirse cantando salmos de penitencia hasta Santa María la Mayor. Una inscripción en mármol conservada en la iglesia de Santa Sabina recuerda este linaje de procesión. La víspera de esas grandes rogativas, el 29 de agosto, fiesta de Santa Sabina, el Papa pronunció en la iglesia del Aventino una alocución sobre la peste que se ha hecho célebre. A esta procesión está unida una tradición romana que cree en la aparición del arcángel San Miguel en el mausoleo de Adriano, más tarde Castillo de Sant'Angelo. Liberalidades pontificias, los dominicos en Santa Sabina, título cardenalicio. En tiempos de Carlomagno, el Papa León III, año 795-816, dio prueba de extraordinaria generosidad con la Iglesia de la Santa Mártir, y el Liber Pontificalis enumera con visible complacencia los presentes que le hizo, a saber, una gran cortina de seda, 5 arañas de plata de 14 libras de peso, 2 canastillos de plata de 3 libras y media de peso, 9 bandejas cinceladas de 11 libras de peso, un velo de púrpura representando la Ascensión, otro velo de seda, una araña de plata muy pura de 8 libras de peso, un gran velo de seda blanca adornado de rosas y destinado a ser suspendido encima del altar, etc. En 1219, la iglesia de Santa Sabina fue confiada a Santo Domingo de Guzmán, que acababa de fundar la Orden de los Hermanos Predicadores. Con la iglesia le fue dado para que sirviese de convento una parte del Palacio Apostólico, que está adosado a ella. Todos los hombres ilustres en ciencia y en santidad del siglo XIII parecían haberse dado cita en este convento. En él, el santo fundador dio el hábito religioso a San Jacinto y a San Ceslao. El príncipe de los teólogos, Santo Tomás de Aquino, residió también en este convento. Puédese visitar aún la celda de Santo Domingo, convertida hoy en capilla. En el jardín se ve un naranjo plantado en el siglo XIII, por mano de este bienaventurado patriarca. Fíjense cómo los gestos de la iglesia están vivos. Hay una iglesia triunfante, hay una iglesia purgante, hay una iglesia militante. La iglesia que milita también va a conservar algo para la eternidad. Fíjense cómo hay vestigios, hay testigos, cosas que aún nos recuerdan
la iglesia a la que nos vamos a ir a unir. No estamos caminando solos. Tú no te quedes fuera de esta familia católica a la que pertenecemos. Ten estos deseos de formar parte también, de haber hecho algo por ella. Porque un día, ya sea en el infierno, ya sea en el cielo, vas a saber lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. Recuerden que hubo una revelación de nuestro Señor Jesucristo a Santa Teresa de Ávila de su lugar en el infierno. Y cuando ella lo vio, se convirtió. Ella no quería estar allí, quería estar en el cielo. Por eso es importante que le supliques a Dios tu conversión, pero que le ayudes correspondiéndole. Porque Él quiere para ti eso, pero tú tienes que mostrar actos, tienes que dar muestras de que estás correspondiéndole. Pero cuando los dominicos hicieron construir el convento de Santa María de la Minerva, el de Santa Sabina, pasó por un periodo de oscuridad. Sin embargo, se venera en él la celda de San Pío V, y en el siglo XIX recuperó en parte el esplendor de otras épocas. Santa Sabina era uno de los 25 títulos presbiterales primitivos que existían en Roma en el siglo V, y cuyo número permaneció sin variaciones notables hasta principios del siglo XII, es decir, hasta el pontificado de Calixto II. A causa de esta antigüedad se le ha asignado un título cardenalicio del orden de presbíteros. Estado de la basílica, reliquias de la Santa Sabina y Serapia. A pesar de la serie de transformaciones que en el transcurso de los años ha sufrido, la antigua basílica es aún uno de los monumentos más notables y dignos de veneración de la Roma cristiana. Su nave central está sostenida por 24 columnas de mármol de Paros, estriadas y terminadas por capiteles corintios. Estas columnas proceden probablemente del templo de Juno, que se levantaba en el monte Aventino. Sostienen arcos esbeltos decorados con mármoles raros, pórfidos y serpentina verde. Es de lamentar que parte de sus ventanales hayan sido tapiados. Los muros, que antiguamente estuvieron cubiertos de pinturas al fresco, han sido blanqueados con cal, y de toda su decoración interior solo queda un recuerdo. No obstante, en 1900 se hicieron reconocimientos y raspaduras que han permitido reconstituir, al menos en parte, la vieja decoración. El visitante puede hoy día ver restauradas en el fondo de la iglesia las partes halladas y darse una idea de lo que fue esta basílica en los tiempos de su esplendor. La confesión subterránea ocupa el puesto de la antigua cripta en la que tantas veces Santo Domingo iba a rezar de rodillas y donde se entregaba solitario a sus rudas mortificaciones. Una inscripción colocada entre la confesión y el altar superior reza así: aquí yacen los cuerpos de los santos mártires, el Papa Alejandro, Edencio, Teodulo, Sabina y Serapia. Y en efecto están conservados debajo del altar mayor, pues de ellos se hizo un reconocimiento por el cardenal Matthew, titular de la iglesia, en junio de 1906, cuando se construyó el nuevo altar. Descubrióse entonces la primera urna, que data del pontificado de Eugenio II, y la segunda señalada con el sello de Sixto V. Todo fue religiosamente sellado y vuelto a poner en su puesto. El muro del ábside está dividido en 5 grandes lienzos recubiertos de pinturas. El lienzo central está ocupado por un cuadro de Silvagni, Santa Sabina llevada al suplicio. La santa, de rodillas, rechaza con su ademán a un sacerdote pagano que le exhorta a sacrificar a los dioses, mientras que por orden del tirano, un verdugo que tiene un puñal en la mano derecha, coge a la mártir con la otra y la empuja. Los otros lienzos de derecha a izquierda están ocupados por los retratos en pie de Serapia y de los otros 3 santos cuyos cuerpos se veneran allí. Fueron pintados con gran habilidad técnica por Cesaretti. En un amplio fresco que recubre toda la bóveda del ábside, mandado pintar en el siglo XVI por el cardenal Truchsess al pintor Taddeo Zucchelli, se hallan Santa Sabina y Santa Serapia
en un grupo de santas que forman la corte del Salvador sentado en un monte. Me ha emocionado tanto esta historia que cuánto me gustaría pedirle a Dios que sean una de las santas que vengan cuando estemos muriendo, que ellas también vengan a recibirnos. Imagínense qué hermoso sería ese encuentro. Culto de Santa Sabina. A mitad del siglo XII, en Francia, la iglesia de San Martín de la Sey recibió la mitad de la cabeza de Santa Sabina. Con esto empezó a hacer esta iglesia lugar de peregrinación que valió al pueblo y a su iglesia el no ser conocidos más que con el nombre de la santa. La ciudad de Périgueux celebra desde tiempo la fiesta de Santa Sabina, a quien considera que una de sus patronas veneradas. A quien considera como una de sus patronas veneradas, y se le honraba antiguamente con una procesión solemne, recurriendo a ella cuando la región sufría de sequedad o bien de excesivas lluvias. En Italia, Santa Sabina es venerada como patrona de las amas de casa. Poseía en efecto esta santa las virtudes de la mujer fuerte, de las que hablan los libros santos, y el interés que mostró a Santa Serapia durante la persecución podría servir de ejemplo en muchos hogares. Fíjense, es la de las amas de casa. Nosotros que tenemos un programa los días viernes a las 6 de la tarde, Felicidad Femenina. Fíjense, su santa, patrona de las amas de casa, Santa Sabina, tan importante que se encomienden a ella, que le recen. Y fíjense cómo esto es importante, el tema de la peregrinación, otra vez, esto es fundamental, el tema de celebrar a nuestros santos patronos, ¿verdad? También, sin borracheras. No acepten eso que aceptan otras personas. Eso de hacer borrachera al terminar la fiesta, las misas, eso no está correcto. Eso no está bien. Eso no glorifica a Dios. ¿Cómo crees que ayer nos lo decía la palabra? No puedes servir a dos señores. Hay que venir a celebrar a nuestro Señor, amarlo, venerarlo, pero nada después de estas borracheras y estas cosas tan horribles. Eso no puede ser. Hay que tener mucho cuidado también con la música y los bailes, porque si es música de adulterios, de borracheras, si son músicas de narcotraficantes, pues claro que eso no glorifica a Dios. Así que ten mucho cuidado de qué participas y sobre todo ten mucho cuidado de qué organizas. Evita eso totalmente. Hoy que estamos celebrando la degollación de Juan el Bautista, recordemos que Santo Cura de Ars rechazaba completamente el tema de los bailes, ¿sí? Por tener estas letras impuras y estos pasos tan degenerados. Y él, cuando iba a haber un baile en Ars, ponía una información muy clara. Recuerden que por un baile, San Juan el Bautista perdió la cabeza. Esta es nuestra fe. Si nosotros creemos, tenemos que actuar en consecuencia. Yo no puedo estar en un lugar donde hay bailes impuros, donde hay música impura, inmodesta, que está dañando mi alma o la de mi familia o la de mis hijos. Tienes que evitar esos lugares. Es verdad que si te toca ir al mercado, bueno, no puedes evitar escuchar esa música, pero ve rapidito y retírate de ahí. Pero no puedes formar parte de bailes paganos. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, incluyéndome, ¿no? Ya tenemos familia pagana que escucha esas cosas. Bueno, tú no formes parte. Claro que te van a rechazar, te van a decir que te crees mucho, que te crees mejor que los demás, que estás juzgando. Bueno, esos son los verdugos de nuestros tiempos, que quieren que sacrifiques junto con ellos, pero tú no lo hagas porque tú estás tratando de ser un católico. Entonces, esto es importante. También el tema de las reliquias. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos reliquias que veneramos y que amamos. Y, por ejemplo, aquí se llevaron la mitad de la cabeza de la santa a un lugar. Mira, el santo se da completo, porque por ahí hay información
que obviamente es falsa, de gente modernista, que dice que no, que las reliquias es algo malo, que cómo creemos que vamos a adorar un hueso y lo menosprecian. Pues claro que sí, porque eso está en nuestras sagradas escrituras. Ahí está el santo. Todos nuestros altares, obviamente los verdaderos de la Iglesia Católica, tienen un ara. Allí hay reliquias de primer grado de mártires, porque nos recuerda a dónde vamos, a dónde debemos dirigirnos. La Iglesia Católica tiene signos para que no te pierdas, para que recuerdes quién es la Iglesia Católica. Son signos. Platicando con una buena amiga del ejército, por ejemplo, en el ejército se hacen como tropas. A veces una tropa tiene que adelantarse y para que la otra tropa le pueda seguir, van dejando rastros para que reconozcan que van por el camino correcto. Las reliquias son rastros que nos ha dejado la Iglesia triunfante. Son de mártires que dieron su vida, que nos recuerdan que nosotros también tenemos que dar la nuestra. Seremos mártires en el día a día, en la vida cotidiana, que ya es muy grande el martirio, sobre todo en estos tiempos, en los que muchos no creen. Además, otros serán mártires con todo y su vida, y muchos de ellos darán reliquias porque estarán dispuestos a dar todo su cuerpo para que llegue a la iglesia, para que sigan creyendo los que vienen detrás de nosotros. Entonces hay que amar nuestras reliquias, no dejen que protestanticen nuestra Iglesia Católica. Tú no lo permitas. Y donde tú encuentres reliquias, adquiérelas, porque hoy en muchos lugares ya las están subastando, vendiendo. Bueno, tú tómala, ¿sí? Tómala y ponte en contacto con el obispo, por ejemplo, aquí con Monseñor Rodrigo da Silva, o con algún obispo verdadero de la Iglesia Católica, no los modernistas que andan por ahí, que ellos ni son obispos, ¿sí? Para que se las entregues, porque son de ellos, son de los pastores. Y bueno, tú le preguntes qué pueden hacer con esa reliquia, ¿sí? Entonces, hay que amar nuestras reliquias, hay que amar lo que es de la Iglesia Católica. No permitamos que nos arrebaten lo que es nuestro. Por eso tenemos que defender la Iglesia Católica, inclusive de todos estos modernistas, que por ahí andan varios, ¿no? Incluyendo a Tomasini, que dice que esto es una ridiculez. Por supuesto que no lo es, ¿sí? Por supuesto que no lo es. Entonces, tengan mucho cuidado con esta gente que ahora distorsiona la información. Tú no dejes que te roben la fe católica, ¿sí? Hay muchos laicos modernistas que dicen cosas muy equivocadas, ¿sí? Tú tienes que acercarte a los verdaderos pastores, que son los sacerdotes, ¿sí? Por eso en este canal tenemos mucha catequesis. Monseñor Altamira tiene mucha catequesis, porque tienes que asegurarte de lo que es la verdad. Y bueno, las reliquias son parte de nuestra Iglesia Católica. Entonces tengan mucho cuidado, desconéctense ya de esos canales modernistas, ¿sí? Y no escuchen más porque están, de verdad, cada vez se distorsionan más, se pierden más. Oremos por ellos para que un día puedan convertirse y conocer la verdad de la Iglesia Católica, ¿sí? Y bueno, pues pidámosle hoy a Santa Serapia, a Santa Sabina, a San Juan el Bautista, que rueguen por nosotros y por el clero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.